Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Rodrigo Cortés, un artista, un creador multidisciplinar, te podríamos denominar así, ¿no? Podríamos. Podríamos. Que hoy vienes con un libro, con cuentos telúricos. Así es. De Bueno, momento todo impecable. Bien, pues cuéntanos un poco de este libro porque es un poco como historias corrientes pero en plan surrealista, ¿no? Yo mismo no sé lo que es. Son cuentos casi fantásticos o realistas a duras penas o mágicos por muy poco. Son simplemente cuentos escritos dándome toda la libertad del mundo, sin plantearme romper las leyes de la gravedad, pero sin muchas ganas tampoco de respetarlas. Y, en fin, cualquier cosa puede suceder en ellos, pero a la vez no puede pasar todo, porque todos tienen sus propias leyes, todos son muy diferentes entre sí, pero aunque sean abiertos y mágicos, lo que no son es arbitrarios. Tienen mucho humor, hay algunos de ellos que tienen muchísimo humor, pero también digamos que necesita una lectura, no voy a decir inteligente, pero sí una lectura meditada, ¿no? Bueno, les favorece no consultar el WhatsApp mientras, por ejemplo, porque, claro, hay una forma de literatura que ama el lenguaje y su propia sonoridad y la propia musicalidad de ese flujo que es la lectura, cuando se persigue una forma de humor a través de una forma de belleza, a través de una forma de poesía. Y sí, conviene paladearlos. De hecho, hay lectores, me sorprende, pero a la vez me resulta grato, que me dicen que muchas veces, después de leer un pasaje, lo paladean varias veces, vuelven atrás o releen un cuento por el puro gusto de ordeñarlo de nuevo. No es tu única publicación, pero sí es diferente a las demás, ¿no? ¿Tiene alguna conexión, puedes establecer alguna conexión con tu literatura? Supongo que mi cerebro preocupante, porque todo surge de ese mismo cerebro. Si piensas, por ejemplo, en mis tres últimos libros, cada uno plantea una diferente distancia olímpica. Los años extraordinarios es una novela, Verbolario es un diccionario que plantea definiciones casi a modo de píldoras que funcionan como antiaforismos, como objetos concretos que te permiten dar una vuelta a la manzana. Y este es un libro de relatos, es un libro de cuentos. De alguna manera, el cuento es la forma más natural de narración, por algún motivo. Uno se puede imaginar fácilmente a ese brujo reuniendo a la gente en torno al fuego y contando según qué historias, en ese caso llenas seguramente de saber sapiencial. Y cuando éramos niños y llegaban las noches de verano, nos reuníamos con los amigos y nos dábamos miedo unos a otros y elegíamos esta distancia olímpica. Bueno, decía que igual podían tener algo en común todas estas tus obras y a lo mejor es el realismo mágico ese, ¿no? Sí, el propio García Márquez decía que el realismo mágico lo inventó Cunqueiro. Sí, que al que nombras aquí. Sí, es la primera cita del libro, la que abre el libro. Y decía García Márquez que a él le viene de su abuela gallega. No sé si la referencia es directa. Como sabes, yo nací en Galicia, además por decisión de mi madre, o sea, no fue un accidente, vino aquí a dar a luz para tener un hijo gallego, luego ya se lo pudo llevar una vez ya el mandato lunar fluía por sus venas. Bueno, pero eso da para otra historia. A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué quería tener un hijo gallego? Eso es muy gallego. Las gallegas están así, hacen esas cosas las gallegas, viven en Copenhague, pero van a casa a dar a luz y se vuelven a Copenhague. Eso no te hagas la sorprendida ahora. Y mi madre era una de ellas. De hecho, mi hermana también nació en Galicia por decisión de mi madre. Con mi hermano se relajó, porque para entonces ya no vivíamos en Madrid. Mi madre consideraba que ser de Madrid era no ser de ninguna parte. Y para entonces vivíamos en Salamanca y mi madre decidió que de Salamanca ya se podía ser. Así que mi hermano pequeño no tiene la doble nacionalidad como la tengo yo, pero creo que eso que llamamos realismo mágico y que tal vez hemos sobreusado porque tampoco sabemos muy bien qué significa y tal vez en una fraga de Pontevedra signifique simplemente realismo,
desde luego en la pluma de Cunqueiro fluyó de una forma muy natural, reuniendo la magia y la realidad, desdibujando sus fronteras y haciéndolas completamente naturales. Bueno, antes decía que eras un artista multidisciplinar, ¿no? Porque además de literatura, bueno, tú eres cineasta reconocido con un Goya y trabajando con los mejores, ¿no? ¿Cómo aunas estas dos actividades? Hago una y luego la otra y luego vuelvo a la una. Efectivamente soy cineasta diagnosticado y no diferencio mucho más disciplinas, pero sería incapaz de poner una por encima de otra. Para mí no hay pluma sin cámara ni cámara sin pluma, y en ambas disciplinas trato de exprimir su propio lenguaje al máximo. Es decir, en cine apuesto por el lenguaje cinematográfico, por las decisiones de estilo, de cámara, de narración. Y en literatura me olvido absolutamente del cine y apuesto por el lenguaje literario. Amo la palabra por razones indeterminadas y trato de ver cuánto puede estirarse y comprimirse sin romperse. Y así como el cine es el lenguaje de la acción, de alguna manera, y el personaje se define por las decisiones que toma y por lo que hace, la literatura es el lenguaje de la resonancia, de la evocación, de la musicalidad, de la sonoridad, de las propias palabras que encierran su propio mensaje. A veces no es tan importante la trama como qué hace el personaje con ella, cómo la digiere. Así que lo que hago simplemente es no simultanearlo, pero cuando acabo una película me siento a escribir y cuando tengo un libro compuesto inmediatamente me pongo a pensar en qué voy a rodar ahora. Es que son formas de trabajar muy diferentes, ¿no? Porque la literatura es solitaria y sin embargo el cine tienes que trabajar en equipo con mucha gente y en tu caso has trabajado con gente que da vértigo solo nombrarlos, ¿no? A mí también me dan vértigo. Sí, pero tienes razón, la literatura solitaria, no en un mal sentido, a veces en un sentido muy gozoso y muy apetecible. Y el cine, por muy individual que sea la expresión de aquello que tratas de contar y que intentas que refleje tu mundo interno, usas, o más que usas, no usas porque no estás usando nada ni a nadie, pero te expresas a través del talento de mucha gente y a través de las capacidades de mucha gente. Es la suma de muchos talentos, lo cual genera sus propios problemas a veces, porque hay una parte puramente logística en el cine, que es de solucionar problemas cada día en el espacio de tiempo tasado, y las cosas pueden ponerse muy difíciles, pero a la vez hay una parte muy enriquecedora en ver que algo que has escrito crece a través de la emoción que es capaz de invocar otra persona o del sentido de la luz que es capaz de aportar otra persona. Y en literatura, para bien y para mal, estás solo construyendo un mundo, desaparece el verdadero, desaparecen todos los demás mundos y eres plenamente responsable de lo que haces desde la primera a la última línea. Centrándonos aquí en cuentos telúricos, hay algunos textos que no sé si cinematográficos, pero a lo mejor escénicos sí que parecen, ¿sabes? Parece como una puesta en escena de cómo sería, por ejemplo, en el teatro, el del ministerio, el artista que va a por la subvención. Sí, eso es exacto. Sí, tienes toda la razón. Es una buena percepción. Ese relato, de hecho, se llama Se puede, que casi sería la primera frase de cualquier posible sketch teatral de Faimino Cansado. Uno llamaría a la puerta y diría se puede, y dentro estaría el médico o efectivamente un técnico del Ministerio de Cultura o un superhéroe entrevistando a otro superhéroe para ver si lo acepta en el sindicato, qué sé yo. Y efectivamente hay una estructura casi de representación, la vida como representación, que en este caso se ve ahogada por una especie de peso kafkiano existencial, como si repetir eso de tanto en tanto, que es lo que al fin y al cabo hace el actor, fuese en el fondo una suerte de maldición. Así que ahí conviven el humor más descacharrante y absurdo con ese veneno de lo kafkiano, o el relato La Casa Brut, por ejemplo, que es uno de los más complejos y más intertextuales porque albergan una especie de cuento dentro de un cuento dentro de un cuento. Tenemos un sainete que hay que escribir primero, unos actores que desarrollan ese
sainete, tienes que empezar a crecer en torno a eso, y un crítico de provincias, fuera de todo eso, que está comentando en tiempo real lo que experimenta ante cada réplica o contrarréplica. ¿Te imaginas llevar alguno de estos textos, pues no sé, al cine, al teatro? En realidad no, con una posible excepción, también por lo que decíamos antes de que son lenguajes completamente distintos, y que muchas veces cuando en literatura se extrae la pura trama y se lleva al cine, en realidad se banaliza, porque se tiene una serie de acciones que tienen sentido, pero se pierde toda esa poesía que se construye precisamente a través del lenguaje. Pero hay uno de los cuentos, el más largo, es casi una novela camuflada dentro del libro, que es Gente Serpiente, que también es el más perturbador seguramente y el más terrorífico, aunque siempre hay un humor, en este caso muy cruel, pero el humor atraviesa por sí solo todos los cuentos casi al margen de mí. Y este cuento probablemente tenga una estructura más vertible en el mundo del cine. No lo voy a hacer, pero puedo imaginar una versión cinematográfica con las necesarias adaptaciones, por supuesto, que tuviera sentido. O sea, que digamos que hay un Rodrigo Cortés diferente, ¿no? Varios Rodrigos Cortéses. Sí, evidentemente todo surge del mismo lugar. No entro en trance, me despierto y aparece una novela y digo, esto lo has hecho tú, y luego invoco al director. Pero son lenguajes diferentes, y cuando me siento a escribir, trabajo con unas armas, y cuando me siento a escribir para el cine o directamente a rodar, trabajo con otras. Bueno, ahora estás en plena promoción de estos cuentos. ¿Cuál es tu proyecto siguiente? Voy a estrenar en otoño mi próxima peli, el 31 de octubre, se llama Escape, produce Scorsese, que es directamente... Otros los que dan vértigo. ¿Tú? Sí, da vértigo, sí, a mí más, porque es la razón por la que hago cine directamente, es la figura referencial para mí, que invoco siempre a la hora de abordar algo, así que se cierre el círculo de esta manera es un acto de brujería imposible de explicar y que por lo tanto no vamos a intentar explicar. Y sin adelantar más de la cuenta, diré que la historia de Escape es una especie de fuga al revés, es el Conde de Montecristo al revés, es la fuga de Alcatraz al revés, es Papillón al revés, es la historia de un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para entrar en la cárcel. Bueno, un poco surrealista también es, ¿no? Sí, en cierto, sí, los surrealistas lo que hacían es partir de una idea, por irracional que fuera. Es más, acogían ideas irracionales y las modelaban luego. Si sentían que tenía algún alcance simbólico o alegórico, las descartaban. Partían de la irracionalidad. Y en ese sentido este guión está escrito, parte de una novela de Enrique Rubio, del mismo título, aunque el guión la toma como premisa y su adaptación resulta muy libre, pero está hecha con la misma libertad que me doy a la hora de escribir, así que no sé si el término es surrealista o no lo descarto, pero desde luego va a ser una película singular, en términos literales, singular porque no se parece a nada. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber venido a compartir estos momentos con nosotros y seguiremos pendientes de tu deambulado. Vale, muchas gracias. Ha sido un gran placer, gracias por invitarme.